Muy buenas noches, sean todos bienvenidos en este programa y ya cierre de esta semana, una semana sumamente particular. Y les traemos aquí las novedades, estas noticias y siempre en torno al coronavirus. ¿Y cómo se vive aquí en Villa General Belgrano? Realizamos esta primera comunicación con nuestra compañera de trabajo, Karina Monchi. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para toda la gente. Contenta de compartir este momento con todos ustedes. Buenísimo, se te ve bárbara, desde aquí. Muy bien. Seguimos en cuarentena. Exactamente. Y Como todos. vamos a sumar una persona más, ¿no? Desde Servicios Asistenciales, el director médico, quien lleva adelante justamente toda esta tarea y toda esta logística y coordinación más que nunca. Le damos las muy buenas noches, los saludamos al doctor Adolfo Guardo. ¿Qué tal? Muy bien, Noea. Buenas noches para vos, buenas noches para Cari. Y bueno, acá estamos viendo un poquito cómo desarrollamos esta charla. Muy bien, bueno, comenzar en principio dando la introducción, ¿no es cierto? ¿Qué sabemos hasta el momento de este virus? Que siempre hay como que algún datito nuevo en cuanto al desarrollo de la consistencia de qué estamos hablando cuando hablamos de este COVID-19. Sí, en realidad todos los días tenemos información nueva, hay que chequear muy bien las fuentes porque a veces estas informaciones que recibimos por Google o por otros medios no son oficiales y por lo tanto pueden confundirnos más de lo que nos aclaran la situación, ¿no? Exactamente. Poner así, digamos, un poquito como más de claridad de cuáles son algunos aspectos relevantes a tener en cuenta. Bueno, en realidad, como vos ya sabés, Noé, yo estoy un poquito con un planteo en relación con el tema del COVID-19, que surge fundamentalmente del razonamiento lógico y del conocimiento científico. Esto no es una idea mesiánica, sino que tiene sus fundamentos. Creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta todos y que ya sabemos es que la humanidad está planteando una guerra en contra de un enemigo invisible, que es el COVID-19. Y como en todos los casos de guerra, obviamente, cuanto mejor conozcamos a nuestro enemigo, esto nos va a facilitar una batalla y mejores posibilidades de ganar esa batalla. Este virus tiene sus fortalezas y sus debilidades. Dentro de la fortaleza sabemos perfectamente que el virus se contagia con una capacidad muy grande, como así también que tiene una gran capacidad para esconderse. Y cuando decimos que tiene una capacidad para esconderse en términos médicos, estamos hablando de lo que son las personas que denominamos portadores sanos, es decir, aquellas personas que tienen el virus en su cuerpo, no lo saben y por lo tanto lo transmiten permanentemente. Nosotros dentro de la población que cumple estas características, es decir, que se comportan como portadores sanos, estarían los infectados en su periodo de incubación, las personas que desarrollan síntomas muy leves y que por lo tanto no llegan a la consulta médica, y también aquellas personas que constituyen un porcentaje muy bajo, pero que existe, de lo que denominamos portadores asintomáticos, es decir, que durante todo el transcurso de la enfermedad, incluida la incubación, jamás van a presentar síntomas. Todas estas personas son elementos constantes de transporte del virus y de contagio con personas sanas, sin saberlo. Entonces, creo que estas son las dos grandes fortalezas que tiene el COVID-19, pero que afortunadamente también tiene una gran debilidad. Y su debilidad es que no tiene otro lugar donde vivir y donde replicarse que no sea en el cuerpo humano. Esto lo hace vulnerable a las medidas que nosotros podemos tomar para evitar que él pueda traspasar de una persona a otra. Básicamente, cuando hablamos de traspaso o de transporte del virus, estamos hablando, desde el punto de vista médico, de lo que son las vías de contagio. El virus se contagia de dos maneras. Lo puede hacer por contacto, cuando nosotros tocamos una superficie contaminada, o lo puede hacer por vía aérea, de persona a persona, cuando alguien tose o estornuda, es portador del virus y lo elimina con sus secreciones. A esto nosotros lo denominamos efecto aerosol. Básicamente, si reducimos un poco más la cosa todavía, podemos decir que las superficies se contaminan a partir del efecto aerosol. O sea que si podemos cortar la cadena del efecto aerosol, es decir, vuelvo a repetir, las secreciones que despedimos al toser o estornudar, básicamente estaríamos cortando las vías de transmisión del virus. Y esto se hace de una manera muy sencilla, con la utilización de un barbijo. Por supuesto, un barbijo que debe ser utilizado como corresponde para que nos tape la nariz y la boca, y de esta manera evitamos que esas microgotas que se eliminan con estos mecanismos de tos o de estornudo puedan llegar tanto a contaminar
superficies, como así también transmitirse de persona a persona por vía aérea. El virus no tiene ni patitas ni tiene alitas, no camina, no vuela, simplemente puede transportarse por intermedio de esas microgotas. Esto sería como decir que a un ejército le sacamos el transporte. Y cualquier militar sabe que un ejército sin posibilidad de transportarse prácticamente tiene perdida su batalla. Doctor, usted propone un uso masivo del barbijo. Le pregunto porque hay como dos miradas sobre esto. Hay quienes recomiendan que solamente las personas infectadas y, por supuesto, el personal de salud son los que deben utilizarlo. Bueno, por eso, como yo te decía antes, Cari, en realidad lo que creo que tenemos que modificar es la estrategia. La persona infectada y la persona enferma es una persona que ya es identificada y por lo tanto nosotros la ponemos en cuarentena, la separamos, obviamente que le ponemos el barbijo, pero ese no es el gran problema. El gran problema es todas aquellas personas infectadas que no sabemos que están infectadas y por lo tanto están contagiando a muchísimas otras personas sin saberlo. Esto no es una acción de maldad, sino que simplemente no se sienten enfermos, se sienten sanos, no saben que son portadores y por lo tanto entran en sus relaciones sociales y aquí es donde la transmisión se nos hace imposible de controlar. Creo que lo que hay que hacer es un cambio de estrategia, es decir, no solamente aislar al virus. Lo que se está haciendo en este momento, que me parece una medida muy bien tomada por parte del Gobierno Nacional, que es el aislamiento obligatorio. ¿Qué es lo que está haciendo? Está confinando a las personas para que el virus no pueda salir de la persona enferma a la persona sana. Lo que estoy planteando con el uso del barbijo es confinar al virus, es decir, impedirle al virus que pueda salir de la persona enferma o de la persona no enferma en este caso, de la persona que sí tiene el virus en su cuerpo pero que no lo conoce porque es un portador sano y que puede estar transmitiendo el virus en sociedad. Importante también siempre cuando se habla de la utilización, la buena utilización, ¿no? Donde allí de pronto solamente con algunos detalles que hacen que de repente no sea valorado, digamos, esto que puede ser como una protección. Algunos tips como para tener en cuenta de esa buena utilización de las personas que no lo usamos con frecuencia. Sí, exactamente, Noé, como bien decís vos, como cualquier otro elemento, o cualquier otra herramienta que utilizamos, es útil en la función que lo utilizamos como corresponde. Si el barbijo lo utilizamos, que inclusive lo vemos en algunos cirujanos, quienes tenemos oportunidad de asistir a cirugías de quirófano y demás, que cuando se colocan el barbijo dejan la nariz afuera. No, en este caso la nariz y la boca deben estar perfectamente cubiertos porque son las dos vías de transmisión. Esto es lo que tenemos que tener absolutamente claro. El virus sale por secreciones que salen por el estornudo o por la tos. Ingresa en el organismo por los ojos, la nariz o la boca. Si tenemos claro cómo actúa el virus, entonces obviamente sabemos cómo tenemos que luchar en contra de él. ¿Cuánto dura un barbijo? ¿Cuál es la vida útil? En realidad es un tema bastante delicado. Lo que se conversa en general y la información que tenemos varía entre las 4 horas y los 3 días el virus en las superficies contaminadas. Esto depende de la calidad de la superficie, como así también de la temperatura ambiente y de la humedad. Pero en realidad hay algunos estudios que dicen que puede durar mucho más tiempo, así que esto habría que tomarlo con pinzas. Por supuesto que el uso de barbijo no implica que se dejen de lado el resto de las medidas que debemos tomar. Y dentro de estas medidas, la higiene, tanto la higiene personal como la higiene del medio en el cual desarrollamos nuestras actividades, tiene que seguir con las mismas indicaciones que tenemos hasta el día de hoy. Es decir, la limpieza de las superficies con la lavandina, con la solución de lavandina o con la solución de alcohol, o existen otros desinfectantes, pero con esto es más que suficiente, el lavado de manos con agua y jabón, y todas las medidas que venimos repitiendo y que ya son de público conocimiento. Si nosotros podemos sacar el virus de las superficies contaminadas mediante las medidas de higiene, si nosotros podemos lavarnos las manos antes de salir de nuestra casa y colocarnos un barbijo, obviamente lo estamos confinando al virus y estamos impidiendo que este virus pueda transmitirse a otras personas. Es importante también la calidad del barbijo, ¿no es cierto? En cuanto a la porosidad y bueno, que no cualquiera, digamos, se puede utilizar como tal. Ahí también radica la importancia de su efectividad.
Sí, en realidad, como yo te decía, Noé, por supuesto que el barbijo, si es un barbijo de papel, por ejemplo, al ratito que lo estamos usando se humedece, generalmente se tiende a romper. Es importante que tenga una cierta calidad, pero tampoco hay que ser tan exigente. Un barbijo quirúrgico común es más que suficiente, es muy económico y son descartables también. O inclusive, hoy por hoy tenemos varios tutoriales en Google que nos explican cómo hacer un barbijo. Esto es importante tener en cuenta que el virus, por su tamaño, puede atravesar ciertas telas, pero el virus no viaja solo, el virus viaja en las microgotas, y las microgotas son inmensamente más grandes que el virus. Por lo tanto, si no dejamos pasar la microgota, el virus se queda sin transporte. Ese es el punto que tenemos que tener claro. La vía de propagación son las microgotas, vuelvo a repetir, que eliminamos cuando tosemos o cuando estornudamos. El virus no tiene patitas, el virus no tiene alitas. Doctor, ¿qué opina del uso de guantes también como otro mecanismo de prevención que también se ve entre la gente? Mirá, yo creo que de las dos situaciones, en estas condiciones ideales de utilización de barbijo masivo, el guante, por supuesto, tiene una finalidad, pero quizá pasaría a ser menos importante. Y te explico por qué. Cuando hablamos de contacto con superficies, si yo me pongo guantes cuando salgo de mi casa, toco todas las cosas y me llevo la mano con el guante colocado a la cara y me toco los ojos, me estoy contaminando igual que si no tuviera el guante. El virus va a estar sobre el guante. Acá lo importante es lavarse las manos, no tocarse la cara, hasta que nos volvamos a lavar las manos y hasta que lleguemos a nuestra casa. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que fue muy claro en cada una de las explicaciones y de las observaciones en cuanto a este tema. También muchísimas gracias, Cari, por este contacto y por supuesto estaremos en lo sucesivo en esta comunicación que es muy dinámica, que tiene todas estas novedades, que hace poner a veces cuestionamientos en algunas cosas y demás, y realmente muy fructífero y muy claro en todos sus conceptos. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches a ustedes y muchas gracias. Muy bien, y buenas noches entonces, Cari, y nos estamos encontrando en cualquier otro momento. Seguramente la semana próxima. Un abrazo, chicos. Muy bien. Y seguimos aquí, por supuesto, con la programación del día de hoy. En este caso, nos vamos al ámbito educativo. Estuvimos conversando con el director del IP 238, Carlos María Mampa, y cómo está viviendo también toda esta situación con motivo del coronavirus, este aislamiento, las aulas virtuales que se han convertido así de esta manera y que se encuentran ante la dificultad de los alumnos que no pueden tener con regularidad cada una de las clases. Entre otros aspectos, le consultamos al director.